Hola, ¿qué tal? Hoy día damos comienzo a nuestra charla número 21. El tema que vamos a conversar hoy día tiene que ver con el préstamo hipotecario. Ahora, ¿por qué este tema? Este tema nace como consulta de varias empresas familiares que yo asesoro y me preguntaron, digamos, que les explicara cómo funcionaba el préstamo hipotecario. También hijos de amigos, hijos profesionales, que no son ingenieros comerciales, abogados, etcétera, que me preguntan cómo funciona el préstamo hipotecario porque están en condiciones de adquirir una casa propia. Así que vamos al tema, espero que les guste, voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible y vamos adelante. Cuando uno va a tomar un préstamo hipotecario, yo diría que hay varios elementos que uno tiene que tomar en cuenta. Primera situación, cuando uno paga arriendo, son dineros que no se recuperan. Por lo tanto, ¿no es cierto?, entre pagar arriendo y pagar un dividendo, creo que no hay donde perderse. Además que estamos pagando sobre un valor propio, estamos adquiriendo una propiedad que es nuestra. Otro elemento que hay que considerar es el pie. Mi consejo es que es bueno tener un ahorro personal antes de tomar un crédito hipotecario. ¿Por qué es bueno tener un ahorro personal anticipado? Porque nos va a disminuir la cuota mensual independiente de la tasa de interés e independiente del número de años que contratemos este préstamo. Y por último, al seleccionar un banco, uno tiene que tomar en cuenta por lo menos dos cosas. ¿Cuál es la tasa de interés y cuál es el número de años? Y yo agregaría una tercera. Depende del ejecutivo de cuenta que nos tramite el préstamo. Si el ejecutivo de cuenta que nos va a tramitar el crédito lo conocemos, es una buena ventaja, ya que posiblemente nos va a ofrecer cosas que a lo mejor no se ofrecerían si fuéramos un cliente normal y que no conocemos. Así que yo diría que en general estos elementos son los que uno tiene que considerar en general. En particular, ¿cuáles son los elementos clave? Primero, ¿cuál es la capacidad de pago mensual que tenemos? Mi opinión es que la cuota mensual no debería superar el 40% de nuestros ingresos netos. Sobre todo si estamos recién comenzando nuestra vida profesional, estamos a lo mejor recién casados, está por nacer nuestro primer hijo, por lo tanto hay gastos que hay que considerar y que nunca habíamos tenido antes, por lo tanto es bueno hacerse asesorar por nuestros padres, nuestros suegros, o amigos o amigas que tengan experiencia en lo que es un crédito hipotecario y cuáles son los pagos que uno hace y qué porcentaje de nuestros ingresos deberíamos destinar al crédito. Después, ¿no es cierto?, el monto del préstamo y el pie. La mayoría de los bancos piden un pie de al menos un 10% del valor de la propiedad. Ahora, lo importante, ¿qué es lo que es? A mayor pie, menor va a ser el préstamo y la cuota mensual a pagar. Eso es muy importante, ¿cierto? Mientras mayor pie tengamos, estamos en mayor ventaja.
¿Qué significa eso? Eso significa, ¿no es cierto?, que ojalá nosotros tengamos un buen ahorro personal y eso uno lo decide cuando recién tiene su primer trabajo. Cuando uno tiene su primer trabajo, uno piensa inmediatamente cuánto voy a ahorrar para comprar mi casa propia. Por lo menos lo que yo pensé. Con mi primer sueldo dije yo voy a dedicar un porcentaje a ahorrar. Y eso fue lo que hice y eso me permitió en el momento de comprar la propiedad eh, tener un pie bastante provechoso, sustantivo, con lo cual bajé, ¿no es cierto?, mi cuota. Después la cuota siempre se mantiene constante porque la tasa de interés fija. Eventualmente creo que algunos bancos existe una tasa de interés variable, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Y el plazo del préstamo en general varía entre 10 y 40 años. ¿Qué es lo que es importante tener presente? Que a mayor plazo uno paga mayor pago de intereses y un plazo más corto implica cuotas más altas, pero menos intereses pagados en total. Esos elementos, más los que conversamos anteriormente, son los que uno debe tener en cuenta. Analicemos esto con un ejemplo simple. Supongamos que tenemos una propiedad que eventualmente podemos comprarla con un crédito hipotecario que vale 200 millones de pesos. Vamos a suponer que no estamos dando ningún pie y una tasa de interés anual del 5% y a 40 años. Y el valor del UF al 27 de marzo son 38.874 pesos. Esos son nuestros datos de entrada. Con esos datos, nosotros vamos a hacer los siguientes cálculos. Primero que nada, vamos a calcular el valor de la propiedad en UF, porque todos nuestros pagos van a ser en UF. ¿No es cierto? Si la propiedad vale 200 millones de pesos y el valor del UF es de 38.874 pesos, el valor de la propiedad en UF son 5.144,82 UF. Eso significa que el pago mensual en pesos de hoy día son los 5.144,82 UF multiplicado por el valor del UF, que son 38.874 pesos, y eso nos da un pago mensual de 964.393 pesos hoy día. Próximo mes va a subir de acuerdo al valor del UF. En otras palabras, el pago mensual para todos los periodos va a ser de 24,81 UF. El monto total del préstamo son 200 millones de pesos, que equivale, como decíamos recién, a 5.144,82 UF. La tasa de interés mensual es del 5% dividido por 12, 5% era la tasa de interés anual, si dividimos por 12 obtenemos la tasa de interés mensual. Y como el préstamo era a 40 años, 4 por 12 son 480 pagos que tenemos que hacer. Esos son los primeros cálculos con los cuales nosotros vamos a jugar un poco. Aquí tenemos lo que yo llamo cálculos para la toma de decisiones. En total, ¿cuánto estamos pagando en pesos? Nosotros en pesos estamos pagando 462.908.737 pesos, que en el fondo es la suma del producto del pago mensual de 964.393 pesos multiplicado por 480. En UF eso equivale a 11.908 UF, es decir, la casa, la propiedad que nos costaba 5.144,82 UF, nosotros estamos pagando 11.908 UF. Eso significa, ¿no es cierto?, que en términos de intereses
nosotros estamos pagando, ¿cuánto? Estamos pagando los 462.908.737 menos el préstamo inicial, el pago de la propiedad, que eran 200 millones de pesos. Y eso nos da que en intereses solamente estamos pagando 262.908.737 veces. En UF estamos pagando 6.763 UF. Fíjense ustedes en la siguiente relación, la relación pago-préstamo, es decir, ¿cuántas veces estoy pagando el préstamo? Si nosotros dividimos el total de pagos, ¿no es cierto?, por el préstamo, eso nos da 2,31 veces. Es decir, nosotros estamos pagando en puros intereses 1,31 veces, que es la relación intereses-préstamo. Ese es un elemento muy importante para la toma de decisión. Para verlo más claro, ¿no es cierto?, nuestra propiedad estamos pagando 11.908 UF, de las cuales 5.145 son el préstamo, es decir, el 43,2%, la zona verde del gráfico, y en interés estamos pagando 6.763 UF, es decir, el 56,8%, la zona roja del gráfico. Está clarito, ¿no es cierto? Es decir, ojalá nosotros pudiéramos pagar un pie mayor y menor plazo. Aquí tenemos una tabla que yo construí donde tenemos una combinación de distintas tasas de interés anual en la primera columna, que va desde 4% hasta el 10%, y el interés que va, como les decía, de 4% a 10%, y el número de años que va de 5 a 40. ¿Y qué es lo que nos entrega ese cuadro? Nos entrega el número de veces que nosotros estamos pagando el préstamo. Obviamente que lo mejor es a 5 años y con una tasa de interés anual del 4%, con el cual estamos pagando 1,1 veces la propiedad. En el fondo estamos pagando el 10% en interés. Y el peor de los casos es un interés anual del 10% a 40 años, que estamos pagando 4,08 veces. Es decir, estamos pagando 3,08 veces el valor de la propiedad en puro interés. Bueno, aquí yo marqué lo que yo pienso es una zona verde, una zona intermedia amarilla y una zona roja. ¿Por qué? Porque creo que es bueno que cuando ustedes tomen una decisión de adquirir su propiedad, vayan con este cuadrito y se lo muestran, ¿no es cierto?, a su ejecutivo de cuenta, y ahí viene el proceso de negociación. No se olviden que lo que ustedes manejan es el número de años, el monto del préstamo, si es que tienen ahorro, y lo que negocian es la tasa de interés anual. Esa es la variable con la cual ustedes van a jugar, ¿no es cierto? Y dependiendo de los contactos, dependiendo, ¿no es cierto?, de cómo conversen y se lleven con el ejecutivo de cuenta, podrían obtener una tasa de interés conveniente a los intereses. Pero hay otros gastos, pero antes que eso quiero mostrar la relación que hay entre lo que uno paga en interés y en capital, en la cuota. Cuando uno comienza, ¿no es cierto?, las primeras cuotas uno está pagando sobre el 80% en puras, ¿no es cierto?, en puras cuotas, en puras intereses. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Y muy poco en el pago del préstamo. A medida, ¿no es cierto?, que pasan los meses, disminuye el interés y aumenta el pago. Pero al final es donde uno paga
el valor del préstamo y mínimo los intereses. Obviamente que el banco se preocupa de primero rescatar los intereses. Pero como les decía anteriormente, hay otros pagos y otros costos. Les voy a mostrar algunos. Ahora, todo eso depende, los componentes, los porcentajes y las UF, los costos dependen del banco. Por eso que es importante cuando ustedes van a tomar una decisión, tener claro con qué banco van a negociar. Y mi recomendación es por lo menos conversar con 3 o 4 bancos. Ojalá con todos los bancos de la zona, ¿no es cierto? Y tener una carpeta con todas las ventajas y desventajas que le ofrece cada uno de los distintos bancos de la zona. Bueno, ¿cuáles son algunos costos? Un seguro de gravamen, que es generalmente un porcentaje del saldo del préstamo. Seguro de incendio o de sismo, que es un porcentaje del valor de la propiedad. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los porcentajes pueden variar entre el 0,02% y el 0,05% en el caso de incendio o sismo. Seguro de cesantía, ¿no es cierto?, que es opcional, que varía entre 0,02% y 0,04%, y es opcional hasta N cuotas según el contrato. Es decir, uno hace un contrato de seguro de cesantía que le cubre tantas cuotas. Uno fija el número de cuotas. Después hay otro costo que es la comisión de apertura, que es un porcentaje del préstamo que varía entre 1 y 2%. De esa no nos salvamos. Los gastos notariales tampoco nos salvamos y eso es un 0,1, varía entre 0,1 y 0,3%. La tasación de la propiedad es una cantidad fija que va en UF, porque es un trámite burocrático, ¿no es cierto?, de oficina y de visita a la propiedad, la ubicación y todo eso, y generalmente el valor varía entre 2 y 6 UF. Y la comisión por prepago anticipado. En algunos casos puede que si a uno le va bien en su trabajo profesionalmente, uno consiga dinero adicional y esté en condiciones de hacer un pago anticipado por el saldo de la deuda. Y eso el banco generalmente cobra una comisión por prepago anticipado que varía entre el 0,05% y el 1%. Yo diría, ¿no es cierto?, que esos costos son algunos de los que hay que ir sumando a nuestro costo total del crédito. Bueno, y eso sería lo que yo quería conversarles hoy día. La idea, ¿no es cierto?, era mostrar los pros y los contras de un préstamo hipotecario, las variables que uno tiene que tomar en cuenta, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Variables cualitativas me refiero, ¿no es cierto?, a nuestro ejecutivo de cuenta, a la persona que va a tomar la decisión, nos va a ayudar en la gestión del préstamo, ver, ¿no es cierto?, cuánto nos va a salir la tasación, ahí tenemos que negociar con el abogado, en fin, elementos cualitativos y elementos cuantitativos que hay que tomar en cuenta. Bien, espero que esta charla les haya servido. Como les dije inicialmente, esto va dirigido básicamente a las empresas familiares, a los profesionales jóvenes que no son ingenieros comerciales, que tienen algunas dudas. La mayoría son hijos de amigos que preguntan, y cuando yo conversé el tema, ahí se me ocurrió, dije, ¿por qué no hago una charla y lo hago extensivo para todos los profesionales jóvenes que no son expertos en el tema? Bueno, y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado la charla. Cualquier duda, ustedes tienen mis datos, tienen mi mail, así que no duden en contactarme. Que estén bien, cuídense.